Bueno, para hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto ahora, ya que el viernes pasado no nos pudimos juntar. Hermana Jocelyn, bendiciones, un abrazo, bienvenida. Vamos a partir justamente ahora con el estudio. Alcanzamos a ver, ¿cierto?, los aspectos o las diferencias que hay entre el papá y la mamá en la paternidad. Y nos basamos principalmente en proverbios que el padre, ¿cierto?, tiene una preferencia por determinar la ley, que es constituir ordenanzas o límites, ¿cierto? Y además, ¿cierto?, por constituir el castigo, la reprensión, la advertencia o la restricción, ¿cierto? Eso es por preferencia. Y la madre, vimos de que la palabra más usada para hablar sobre la maternidad en proverbios es Torah, ¿cierto? Que se traduce en el español como enseñanza de la madre o como la dirección de la madre, pero que esa palabra es Torah, que tiene que ver con la palabra de Dios. Vimos el ejemplo de Timoteo, cómo la influencia de su madre y de su abuela tuvo sobre él las características de ser una persona principalmente discipulable. Sin embargo, la carencia de un padre, ¿cierto?, conllevó a que sea una persona principalmente temerosa. Pero para eso Dios nos da tres aspectos importantes, que es eh, espíritu de amor, de fortaleza y de dominio. El amor, ¿cierto?, es el que echa fuera el castigo, echa fuera el ser avergonzado, el ser castigado sin un propósito redentor, que no significa que no hay un castigo, sino un castigo que me causa temor, que me va a dañar, que me va a destruir, que va a ir en desmedro de mi persona. En cambio, el castigo de Dios no va en nuestro desmedro, sino va en nuestro provecho, como dice en Hebreos, ¿ya? Entonces, ese es el amor que nos sana y que echa fuera el temor. El perfecto amor, que no significa que no hay castigo, sino que yo no tengo miedo de que el castigo me va a dañar, ¿ya? Es como cuando tengo un padre que me puede dar, ¿cómo se llama?, un castigo, pero el hijo, consciente o inconscientemente, sabe que su padre no se va a exceder, aunque para él es triste el castigo, es complejo el castigo, se enoja, todo lo demás. Pero cuando una persona es víctima de violencia de sus padres, empieza a haber en él miedo, porque sabe que su padre se va a exceder, ¿ya? Entonces, el perfecto amor echa fuera el temor y nos encontramos también con el dominio propio, que tiene que ver con aprender a dominarnos, con aprender a encauzar el temor, ¿cierto? Porque es normal sentir temor en ciertas cosas que nos toca vivir y eso nos lleva a tomar decisiones o estar precavidos, ¿cierto? Sin embargo, dominarnos, ¿cierto?, es lo que nos puede llevar a que ese temor no nos gobierne, sino que pueda actuar positivamente en nuestras decisiones. Y espíritu de fortaleza o de poder habla del poder del Espíritu Santo, que es el que va a echar fuera el espíritu de temor o cualquier otra influencia demoníaca del temor, o vencer la carne, muchas veces también por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Ven? Y vimos de que fue un estorbo en el ministerio o en el desarrollo de su ministerio de Timoteo, pero esa debilidad, ese estorbo ministerial, lo llevó a en esa área esforzarse más y esa debilidad creó una fortaleza, porque Pablo lo incita a esfuerzo, ¿cierto? Que, que sea un buen soldado de Cristo, ¿cierto? Entonces, lo insta a estar más preocupado de esa área y eso genera una fortaleza, eso genera un carácter. ¿Amén? Bueno, hasta eso vimos. Ahora vamos, quiero compartirles algunas otras cosas que anoté aquí. Eh, Vamos a leer Proverbios 30:17, que tiene que ver sobre la madre, porque poco se habla sobre la influencia que tiene la madre sobre los hijos. Aquí vamos a hablar del rol de mamá. Proverbios 30:17 dice: Ojo que se burla del padre y desdeña la obediencia a la madre, lo arrancarán los cuervos del valle y lo devorarán los hijos del buitre. Entonces, aquí hay algo importante porque dice, desdeña la obediencia a la madre. Y esa palabra obediencia, ¿cierto?, en el hebreo es yikkahá, que
viene de otra raíz que significa obediencia o enseñanza o congregarse. Y es usada solamente 2 veces en la Biblia, ¿cierto? Entonces es una, una obediencia, pero también es una palabra que significa como congregarse, como comparecer ante alguien para recibir una enseñanza o para recibir una instrucción. De ahí también se conlleva lo que veíamos, esta palabra usada para la madre de Torá, que tiene que ver con enseñanza, ¿cierto? Que no significa que no lo deba hacer el padre, pero aquí está hablando de que la maternidad lleva una enseñanza sumamente importante que pone fundamento en el carácter del niño o, ¿cómo se llama?, de la niña, y que el niño o la niña no solamente le debe obediencia al papá o solamente al papá, sino también a la mamá. Entonces, una madre, ¿cierto?, en el aspecto divino, ¿cierto?, para que transmita la paternidad de Dios, incluyendo la paternidad de Dios que incluye papá y mamá, ¿cierto? Debe también salir enseñanza de la Torá, que no es necesariamente leer la Biblia o hacer estudios bíblicos, no es eso, sino llevarla, como veíamos en el ejemplo ¿cómo se llama?, de Timoteo, ¿cierto? Llevar, ¿cierto?, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Llevar una enseñanza práctica de la fe que se vive en la palabra. Por ejemplo, si mi hijo, ¿cierto?, no ve que la mamá recurre a Dios cuando tiene un inconveniente, cuando falta, ¿cómo se llama?, el dinero para la casa, cuando hay un accidente, cuando hay un peligro, y que, ¿cierto?, el hijo no ve cómo ella aplica su fe de orar, arrodillarse, orar al frente del hijo, que si el hijo no ve eso, el rol de la mamá no se está cumpliendo, porque de esa forma se transmite la fe. ¿Amén? En parte, aunque es más profundo que eso. ¿Ya? También nos encontramos que en Proverbios 4:3, y este pasaje, ¿cómo se llama?, que se los quería compartir. Dice, porque yo fui un hijo obediente a mi padre. Y ahí está hablando de la obediencia al papá. Esta es la versión textual. Dice, porque yo fui un hijo obediente a mi padre y amado delante de mi madre. Y aquí nos encontramos, yo puse esta versión porque dice, y un hijo amado delante de mi madre. Creo que en la versión 1960 dice delicado, pero puse esta versión porque dice, y amado delante de mi madre. Y eso nos muestra de que el sentirse amado viene del padre, pero la ternura la inculca la mamá. Entonces, nos tenemos que preguntar, primero, si hemos sido así eh, con nuestros hijos, ¿cierto? Y también tenemos que preguntarnos si nuestras mamás fueron así, fueron tiernas. Miren, hay una palabra que Pablo dice haciendo, ¿cómo se llama?, referencias, ¿cómo se llama?, al ministerio suyo, como una nodriza cuida a sus propios hijos. Y es importante eso porque una nodriza era una persona que era contratada para criar en cierto periodo de tiempo a los niños y amamantarlos. ¿Ya? Entonces, esa nodriza tenía que ser muy tierna porque era un niño que estaba en periodo de, ¿cómo se llama?, de amamantamiento de los niños, y se caracterizaba por ser muy tierna con los niños porque esa era una de las cualidades donde los padres las escogían. ¿Ya? Bueno, y Pablo dice, como una nodriza cuida a sus propios hijos. O sea, si una nodriza es tierna con hijos ajenos, con sus propios hijos es mucho más tierna todavía. Entonces vemos de que la maternidad entrega un cariño, por eso de que es un daño social, hermanos. Y es parte de la estructura mundana y satánica separar a las madres de los hijos, especialmente en los primeros 2 años de vida del niño. ¿Por qué? Porque ahí se siembra el lazo de la ternura entre la mamá y el hijo. ¿Amén? Entonces, la madre es fundamental, su ternura desde el momento del nacimiento, desde el momento de la gestación. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿nuestras mamás fueron así? ¿Fue una fuente de dulzura, una fuente de amor sobre nuestras vidas? Entonces, necesitamos ser sanados porque ese es el diseño original de Dios. Para eso fue creado nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra mente,
nuestros procesos mentales para poder desarrollarse en ese ambiente. Y como no está, obviamente hemos crecido tergiversados. Y obviamente eso no va a estar porque el pecado corrompió. Pero hay cosas que dañan más que otras. ¿Vale? Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cierto? Y poder examinarnos para poder recibir la sanidad que ciertamente Dios nos quiere dar. Les vuelvo a reiterar, como le he reiterado quizás en todos los videos, de que la sanidad del alma no es algo mágico, no es psicología, no es pensamiento positivo, cambiar algo malo que tengo atrás y encontrarle el punto de vista positivo. No, sino que es la aplicación del poder de Dios en el discipulado, cómo Dios me transforma, cómo yo me convenzo, cómo yo voy buscando la transformación, buscando agradar a Dios, buscando cambiar los conceptos que han tejido en mi carácter. Todas estas cosas que me han pasado han hecho que yo tenga una manera de pensar, una forma de ser. Entonces, eso es lo que tengo que cambiar, eso es lo que tengo que disipular, eso es lo que tengo que volver a aprender, que no significa tener una regresión para atrás, etcétera, etcétera. No, significa que yo tengo que saber, ya, esta área estoy herido de una forma grave. Hay un problema en mi forma de pensar, en mi forma de percibir la vida, etcétera, etcétera. Por lo tanto, necesito que Dios me corrija, me enseñe, me instruya, porque esta situación me hizo mal aprender, tergiversó mi carácter. Necesito que mi carácter sea vuelto al diseño original. ¿Amén? Y eso solamente se puede hacer en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, aquí hay otra versión también que se las quería compartir, que es la versión Dios habla hoy. Dice, en Proverbios 4:3 también, pues yo también he sido hijo. Mi madre me amaba con ternura. Entonces, ¿ven cómo uno puede ver, ¿cierto? De que la madre inyecta esa ternura, tanto en el hombre como en el papá. Y muchas veces, hermanos, las mujeres no saben qué es ternura, no saben dar ternura y no saben ser tiernas. Quizás por dentro tienen ese instinto, especialmente cuando son madres o cuando son esposas, pero no saben expresar esa ternura, no saben exteriorizarla. Probablemente porque ha habido un problema, ya sea con el papá o ya sea con la mamá, porque nadie se las enseñó. Acuérdense que se enseña con el ejemplo, con lo que yo recibo. No es que yo me siente con mi hijo y le diga, mira, así que ser tierno. No, en mi forma de ser, en mi trato, tanto con mi hijo como con mi cónyuge, ¿cierto? Uno les está inculcando una normalidad a los hijos. Entonces, vivimos eso. Entonces, muchas veces no sabemos expresar ternura y dañamos mucho en el matrimonio, porque no sabemos expresar tanto para el hombre como para la mujer. Hay muchas mujeres que no saben expresar ternura, que no saben besar, que no saben dar gracias, etcétera, etcétera, pero de un tema de ternura. Y hay hombres que mucho menos, que quizás, ¿cómo se llama? Le pasa más, ¿cierto? Que no saben expresar ternura, porque nunca les fue inculcado, nunca les fue enseñado. O muchas veces tienen temor a darlo porque se sienten vulnerables. Y eso pasa principalmente en el daño del rol del padre. Pero vemos de que es esencial la maternidad, amados. Inculquen sus hijos la ternura. Sea tierno con sus hijos, las madres. Y usted se lo va a enseñar a través de su forma de ser. No significa que no tiene que ser estricta en ciertas cosas, que no puede hacer una reprensión, etcétera, etcétera. Pero para que pueda, usted tiene en sus manos que sus hijos sean amados con ternura y únicos. ¿Amén? Y la van a poder expresar. Pero ¿cómo vamos a poder dar eso si nosotros no tenemos esa fe? O sea, necesitamos ser discipulados, necesitamos ser transformados. Bueno, vamos a seguir. Ahora, volviendo a la paternidad. Ahora vamos a hablar de la paternidad, ¿cierto? Pero incluyendo padre y madre. Ya no lo vamos a hacer más por separado. Eh, la paternidad posee una influencia para toda la vida. Vamos a ver Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Dice,
Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y ojo, que esto es para bien y para mal. Entonces, si nosotros como padres creamos un ambiente en el hogar, una forma de ser errada, esa persona, aunque sea vieja, no se apartará de ello. Nuestras enseñanzas, que muchas veces no es esto se hace así o esto se hace así, sino la enseñanza del ejemplo, de cómo se vive, cómo es ser un hombre, qué es ser masculino, qué es ser femenina. Porque tanto el varón, el hijo varón, necesita saber qué es la masculinidad, y la niña también necesita saber qué es la masculinidad. ¿Cómo va a poder escoger un varón de verdad si no le fue enseñado por sus padres qué es la masculinidad? Cuando la masculinidad está tergiversada, cuando la masculinidad está tergiversada, nos encontramos con hombres, ¿cierto?, que creen que la masculinidad está en su capacidad sexual o en exponer su ¿cómo se llama? Capacidad sexual o su capacidad de ser mejor que otros, ¿cierto? El, ¿cómo se llama? Hablar más fuerte, más se llama? Golpeado, etcétera, etcétera. O el ser más confrontacional, ¿cierto? El tener más pleitos, el ser más bruto, etcétera, etcétera. Entonces, crecemos con una masculinidad tergiversada, porque nuestro padre nos enseñó, quizás no verbalmente, sino con el ejemplo, con su forma de ser, que era así la masculinidad. O quizás no tuvimos un padre y nos fuimos construyendo inconscientemente los conceptos de la masculinidad con los que nos tocó, la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Las mujeres también necesitan saber, las niñas necesitan saber qué es la masculinidad, sino cómo se van a encontrar con un hombre de verdad. Por eso, hermano, que muchas jovencitas se van con el hombre que es el maleante, el malo, el macho, ¿cierto? El rebelde con todos, etcétera, etcétera, y se van con él y quedan prendidísimas de ese tipo de hombres porque en la casa no tuvieron una enseñanza de qué es realmente la masculinidad. O el padre era así, o era todo lo contrario, teniendo falencias en poder presentar una masculinidad sana. Entonces, son mujeres que buscan un hombre rebelde, violento, ¿cierto? Seco, frío, duro, ¿cierto? Porque tienen una masculinidad tergiversada o no la tuvieron y estuvo ausente. ¿Amén? Entonces, y los hombres y las mujeres también necesitamos saber de parte de nuestros padres qué es la feminidad, qué es ser femenino. Y eso lo aprendemos de nuestra madre. El hombre necesita saber y, ¿cómo se llama?, aprender de su madre qué es la feminidad. ¿Mm? Y las niñas necesitan aprender de su madre qué es ser femenina, que no tiene que ver con la ropa, que no tiene que ver con ¿cómo se llama?, modismo, ¿cierto? Y con pintarse ni cosas así, ¿cierto? Sino que tiene que ver que tiene que ver con carácter de mujer, que es diferente. Por ejemplo, miren, hermano, si usted como mujer se maquilla o no se maquilla, es decisión suya. Eso no lo va a hacer ni menos ni más mujer. Que use aros, ¿cierto? Que use collar, que use, ¿cómo se llama?, vestidos, eso no la va a hacer más mujer o menos mujer. Obviamente las escrituras nos dicen de que todo tiene que ser con moderación, ¿cierto? Si yo, o ¿cómo se llama?, alguien va a andar con así unos tremendos aros, ¿cierto? Y un vestido muy ajustado, y si usted va a actuar de manera pretenciosa, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Pues, independientemente con lo que sea hombre o mujer, si usted va a andar en la carne, en su manera de vestir, en su forma de hablar, en lo que sea, ¿cierto? Obviamente es carne y es pecado, ¿ya? Pero esas cosas no las va a hacer en sí más mujer o menos mujer. Amén. Hermana Jocelyn, ¿tiene alguna duda? Ya. Entonces, nos encontramos de que Bien, ahí está.
Sí, está con... De que tanto el hombre como la mujer necesitan saber qué es la feminidad, qué es ser una mujer de verdad, una mujer hecha y derecha, que tenga ternura, pero que a la vez sea una mujer fuerte y valiente. Que vamos a hablar de, ¿cómo se llama? De eso también. Miren, hermanos, está, ¿cómo se llama? Hay veces de que eh, se ha hecho alarde o burla en cierta forma que hay hombres que buscan en su esposa una mamá. Y eso está, cierto, incorrecto, porque yo voy, cierto, a buscar una compañera, una esposa, y no una persona que sea mi mamá. Pero la influencia de mi madre tiene directa, cierto, inferencia en la mujer que yo voy a escoger. Porque inconscientemente voy a estar poniendo como para, consciente o inconscientemente, voy a estar poniendo como vara de medición mi madre. Porque esos son los conceptos que en mi mente están puestos, ¿cierto? Para saber qué es realmente una mujer, distinguir a qué es una mujer y qué no es una mujer, independientemente que yo tenga una mala percepción de mi madre o una buena percepción. Amén. Pero de ahí voy a sacar mi ideal de lo que vi de mi madre o de las proyecciones, ¿cierto? Que tuve de una mamá en el transcurso de mi infancia o de mi desarrollo. ¿Ya? Acuérdense que Proverbio 22 dice, instruye al niño en su carrera y cuando viejo no se apartará de ella. Eso queda en nuestra psiquis, queda en nuestra forma de ser. Y cuando está errado, cuando está tergiversado, cuando está manchado con el pecado, necesita ser regenerado por Dios a través del discipulado, a través de la conversión. Amén, amados. Ya. Ahora, nos vamos al castigo en la paternidad de Dios. El castigo tiene propósito. Y eso es lo más importante que nosotros tenemos que ver. El castigo tiene propósito. Vamos a ver Job 33, 14 al 22, que quizás no lo vamos a leer entero, pero vamos a revisar algunos de los pasajes. Job 33, 14 en adelante. Aún Dios habla de una manera y aún de dos, pero nadie lo percibe. Un sueño, en visión nocturna, cuando el sopor cae sobre los hombres mientras dormitan en el lecho. Él abre el oído de los hombres y los amonesta secretamente, para apartar al hombre de su mala obra y destruir del varón la soberbia, para librar su alma del sepulcro y su vida de que perezca a cuchillo. También sobre su lecho es corregido con dolores, con la agonía incesante de sus miembros, hasta que su alma llega a aborrecer el pan y su garganta el manjar más delicado. Su carne se consume hasta que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca a la fosa y su vida a los que causan la muerte. Ahora, miren hermanos, ahora como un paréntesis, aquí tenemos un ejemplo del propósito de las visiones y los sueños. Y acá lo dice claro, para abrir el oído de los hombres y amonestarlos para apartar al hombre de su mala obra y destruir del varón la soberbia. Ese es un propósito quizás uno de los más importantes y más explícitos de los sueños. Y muchas veces nos gustan tanto tener sueños, pero muchos de estos propósitos o de los sueños de parte de Dios son para apartar al hombre de la soberbia y corregir. Al punto que voy con esto, que el castigo de Dios tiene propósito. Y vemos acá también de que Dios castiga a través de la enfermedad, perdón. Y cuando Dios castiga a través de la enfermedad, nos encontramos que también tiene propósito, para apartar al hombre de su mal camino para que no muera. Entonces nosotros también necesitamos entender que el castigo de la paternidad necesita tener un propósito. Y tenemos que pensar, nuestros padres, nuestro papá o nuestra mamá nos castigaba con un propósito para apartar de nosotros la soberbia, para cierto apartarnos del mal camino, o eran histerias, o era cierto un ¿cómo se llama? Desahogo nomás porque estaba hasta acá, etcétera, etcétera. ¿Amén?
Vamos a ver Proverbios 22:15. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección lo hará alejar de él. Miren, esto es algo personal. Yo personalmente no creo que aquí esté hablando de una vara física. Aquí está hablando de que la corrección es la vara, ¿ya? Como por ejemplo en el Salmo 22, por ejemplo, eh, perdón, en el Salmo 23, ¿cierto? Dice de que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, nos encontramos, ¿cierto?, de que en este caso yo estoy convencido de que la vara, en este caso, es corrección. La corrección es la vara, no una vara física, literal, ¿ya? Pero bueno, ¿qué más? Vamos a ir a Efesios 6:4. Efesios 6:4. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces nos encontramos que Proverbios 22 nos muestra de que la vara es para apartar, para poder salvar al muchacho, ¿cierto? Para poder corregirlo, tiene un propósito. Y Efesios 6:4 nos muestra con amonestación o instrucción del Señor. ¿Qué significa eso? Que cuando los hijos son corregidos, necesitan disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué significa? Que la instrucción que he recibido yo de parte de Dios, necesito transmitirla a mis hijos. Si yo no tengo instrucción de Dios, si yo no tengo disciplina de Dios, no la puedo transmitir a mis hijos, porque lo que voy a transmitir no los va a edificar como debería de edificar. Entonces, necesitamos entender, ¿hemos sido nosotros disciplinados o hemos sido instruidos con la instrucción del Señor? ¿Amén? Entonces, cuando usted aplica un castigo, necesita saber que tiene que tener un propósito, necesita conocer al Señor, necesita estar alineado con el Señor. Usted no puede improvisar, usted necesita entender la instrucción del Señor en su propia vida. No es memorizar, ¿cierto? No es que yo tenga que, ¿cómo se llama?, memorizar qué es la instrucción del Señor. A ver, cuando pasa esto tengo que hacer esto, cuando pasa esto, sino que cuando mi vida es instruida a través de un discipulado, ¿cierto? Que Dios me va transformando, que Dios me va cambiando, etcétera, etcétera. Y yo estoy preocupado de eso para mi vida, va a fluir la instrucción del Señor cuando yo críe a mis hijos. Amén. Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Vamos a ver qué dice. Padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Y esto es un tema importante porque el castigo tiene que tener propósito. Yo no lo puedo hacer porque estoy aburrido. Muchos padres se burlan de sus hijos y los sacan de sus casillas como un juego muchas veces. O muchas veces, creo que en la versión 1960 dice no provoquéis a ira, que significa de que el castigo que yo le voy a dar, ¿cierto?, solamente va a provocar ira en la persona sin ningún propósito. Va a causar frustración sin propósito. No significa de que mi hijo no se va a enojar, porque las escrituras también dicen de que ningún castigo al recibirlo es causa de gozo, sino de tristeza, pero a la larga da fruto apacible de justicia. Entonces, muchas veces nosotros hemos sido víctimas de castigos de parte de nuestros padres que solamente nos han provocado ira porque vemos o percibimos la injusticia, la frustración y que no tiene ningún propósito. Simplemente fue porque el papá no quería que se hiciera eso y porque no quería nomás. ¿Cierto? Entonces, no había ningún propósito de enseñar detrás. ¿Por qué? Porque cuando hay un propósito, miren hermano, no es solamente que yo cuando dé un castigo, por ejemplo, si mi hijo está con un juguete, ¿cierto? Y yo le digo, guarda ese juguete ahora, ¿no? Y él dice, no, no quiero. Te dije que guarde ese juguete. Y le doy un palmetazo, ¿cierto? Y todo lo demás. Y un par de coscachos y le digo, anda a guardar ese juguete. No es que yo me convenza que lo que le hice tiene un propósito para que sea obediente. No es que, no es una convicción mía.
porque eso es una justificación. Muchas veces nosotros nos justificamos, sino que el propósito me lleva a tener sabiduría, a ver el panorama completo. Si está con ese juguete, y yo le digo, vaya a guardar, ¿cierto? Yo quiero que mi niño sea obediente, pero en un equilibrio, que él pueda llegar a ser una persona que decida obedecer. ¿Amén? Por lo tanto, si yo le digo una vez, guarda ese juguete, después le digo que no, voy a aplicar un castigo acorde a la instrucción que yo le quiero dar y al propósito que yo persigo. Y es algo que no tiene relevancia. Puedo ir yo para allá, le digo, ya, vamos, le dije que guardara esos juguetes, lo tomo en brazos, lo llevo para allá, guardamos el juguete ¿cómo se llama? Me lo llevo para arriba y no aplico un castigo físico, porque no lo amerita. Entonces, no es que nos justifiquemos en nuestra mente que lo que estamos haciendo, porque miren, muchas veces nuestros padres, ¿cierto?, han cometido abusos, o nosotros mismos, principalmente los castigos físicos, justificándose que es por tu bien, y no porque yo tenga una justificación significa que está bien, sino que el propósito tiene que estar alineado al propósito de Dios, a la formación de ese niño. Por eso que necesitamos la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. Amén. Ya. Cuando el castigo se usa con despropósito, o sea, con ira, con venganza, con enseñar cosas incorrectas, destruye o deforma. Muchas veces los padres se quieren vengar de los hijos y por cosas tontas. Por ejemplo, él me contestó mal y yo después me voy a vengar. No, es que tú me contestaste mal y yo no te voy a dar esto. Y no tiene ningún propósito en la formación del niño. Y eso causa inseguridad, porque me rebajo al nivel del hijo. Por lo tanto, pierdo autoridad. Después, cuando quiero ejercer autoridad, no la tengo, porque me bajé al nivel. Nosotros somos padres y a veces nuestros padres hicieron eso con nosotros. Así que ojo con eso. Proverbios 19, 18 y 19. Proverbios 19, 18 y 19. Dice, castiga a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Y cuando habla de causarle la muerte, ¿cierto? Esperemos un segundo. Entonces, amados, causar la muerte no es solamente querer causar la muerte física de un hijo, sino destruirlo. Por eso que nos encontramos acá en Proverbios, con este pasaje dice, castiga a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. No solamente está el castigo físico, sino destruirlo, apocarlo, que yo tengo la intención de destruirlo, de quebrantarlo, que no surja, que no crezca, por mis cosas internas, porque yo me estoy sintiendo inferior, porque yo me estoy sintiendo pasado a llevar, etcétera, etcétera. Y acuérdense de que la muerte tiene que ver más con el odio, con el aborrecimiento. Acuérdense que en Primera de Juan y en los Evangelios, el mismo Señor Jesucristo habla de esto, de que el que odia a su hermano, o le dice raca, o lo insulta, es culpado del mismo juicio que un asesino. Y en Primera de Juan también nos muestra eso, de que el que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que los homicidas no tienen parte en el reino de Dios. Por lo tanto, no puede fluir el reino de Dios con esa actitud. Yo no puedo odiar a mis hijos. ¿Amén? Y mucho menos aplicar con odio o con ira el castigo que estoy dando porque lo voy a destruir. Y aquí hay otro tema importante. Dice, castiga a tu hijo mientras hay esperanza. Miren, a uno muchas veces lo han cuestionado porque, ¿cómo se llama? A mí porque corrijo, ¿cierto? A mi hijo en la poca edad que tiene, en cosas que hay gente que dice, ah, pero si un niño. O sea, ah, pero si es un niño. Entonces yo digo, sí, pero hay cosas que son relevantes. Hay muchas cosas que son de niños, pero hay cosas que son relevantes que yo no dejo pasar.
porque lo tengo que castigar ahora que hay esperanza, porque ahora puedo alzar la voz, puedo darle un pequeño golpecito en la manito o en el pompi, muy, muy despacito, y con eso basta. Pero ¿qué va a pasar cuando tenga 10, cuando tenga 15, cuando tenga 20? Entonces, si puedo hacer algo ahora, eso va a ser de beneficio para mí. Que no significa ser estricto, ser disciplinado, ¿cierto? Y que al niño no se le puede caer una hoja porque es un niño. Se tiene que equivocar. Es travieso, es inquieto, tiene que hacer cosas, romper cosas. Miren, yo no tengo inconveniente con que, ¿cómo se llama? Él rompa cosas. Por ejemplo, mi hijo, ¿cómo se llama? Me rompió, ¿cómo se llama? Estos lentes. Y mi reprensión hacia él no fue por el hecho de sentir que mi lente se rompió. Y por eso que mi corazón tiene que estar sano ante Dios. Porque no fue el sentir de que mi lente se iba a romper y que tengo que tener otro gasto, que no tengo dinero, etcétera, etcétera, lo que me llevó a reprender, sino lo que me llevó a reprenderlo es que yo le vengo diciendo hace mucho tiempo, no me golpees los lentes. Y él lo hizo. Entonces mi reprensión no fue con el sentir de que se me rompió el lente, de que lo tengo que pagar, de que no hay plata, etcétera, etcétera, o de que yo perdí un bien, sino que mi reprensión fue como papá, de que mi hijo desobedeció algo que le venía diciendo hace mucho tiempo. Entonces le dije, hijo, ¿cuántas veces? Mira lo que pasó. Se rompió, te dije que se iba a romper. ¿Por qué me golpeaste el dedo? No lo haga nunca más. ¿Entendió? Pero tiene que ver con el alma. Por eso dice, no desee tu alma. Muchas veces nosotros hemos castigado, ¿cierto?, a nuestros hijos porque sentimos la pérdida, sentimos el daño. Y que no significa de que a mí no me causó un pesar tener que gastar, ¿cierto?, en el lente, etcétera, etcétera, que no significa que no me causó enojo, que no me causó preocupación, porque eso es normal, pero que yo, ese sentimiento en mi alma, no sea lo que impulsa mi reprensión. Y para eso necesito tener un corazón sano, necesito tener un corazón de papá, tener la práctica de separar la carne del espíritu, la práctica de negar la carne. Si usted no practica negar la carne, no va a poder educar bien a sus hijos, porque son en esos momentos donde la carne aflora por cosas naturales, donde yo la tengo que apartar y actuar en el espíritu, independientemente de lo que estoy sintiendo. Que no significa que tengo que invalidar mis emociones, sino que no me gobiernen lo que estoy haciendo. ¿Amén? Por eso dice que tu alma no se apresure a matarlo o a causarle la muerte. Versículo 19. El hombre de grandes iras sufrirá castigo, y el que se interponga será castigado también. Y este es un tema importante, o sea, importante, porque el hombre de grandes iras, y aquí les voy a buscar otra versión, eh, aquí está. Dice el versículo 19, el que mucho se enoja recibe su merecido, librarlo del castigo es empeorar las cosas. Entonces, cuando nosotros damos un castigo con ira, ¿qué sembramos? Ira. Traemos más contienda, traemos más ira y traemos castigo sobre nosotros mismos. Y ojo que también dice de que la ira necesita ser castigada y corregida. Amén. Y ojo, porque el mundo y la psicología nos dice de que tenemos que dejar de que el niño se exprese. Y en parte es cierto. Tenemos que aprender, somos nosotros los moduladores de sus emociones, porque ellos todavía tienen parte de sus cortezas cerebrales que no están desarrolladas y no saben controlar. Pero los padres y el ambiente familiar es un modulador seguro de sus emociones. Pero no significa que yo tengo que dejar que haga una tremenda rabieta. Y ya, respira. Por ejemplo, miren hermanos, cosas tan ridículas muchas veces. Y, ¿cómo se llama? Perdón que lo diga, tan ridícula de que el niño está golpeando a alguien
está con una rabieta, ¡ah, no, no quiero esto! Y tirando las cosas. Y va el papá o la mamá y le dice, entiendo que estás enojado, respira, canalízalo. Bueno, hermano, por favor, eso ni siquiera funciona con un adulto. Quizás con una persona adulta, pero el niño no necesita eso, porque eso es un diálogo para un adulto. El niño necesita un modulador, alguien que no se baje a su nivel, alguien que esté encima, alguien que le cause seguridad, alguien que esté pendiente. Está cruzando la línea, ya hijo, basta. Ah, está golpeando a alguien. No, 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 eso sí que no te lo permito. Yo sé que está muy molesto, pero aunque esté muy molesto, usted no me falta el respeto ni a mí, ni a su mamá, ni a nadie, y no golpea a nadie. Eso no se hace. Es que estoy enojado, sí sé que está enojado, pero eso no se hace. El ambiente familiar es una modulación. Eso necesita el niño. Alguien que esté sobre él, no en el sentido de que vale más, sino que tenga sus emociones controladas, su alma controlada. Eso necesita un niño para ser un hombre o una mujer hecha y derecha. Un modulador de sus emociones. No alguien que trate al niño como un adulto, porque no lo es. El niño no necesita ser tratado o comprendido como un adulto, porque no lo es. No tiene la capacidad mental para entender lo que tú estás haciendo con él. Con un adulto sí, sí. Incluso, ¿cierto? Hasta te puedo creer que le diga, sé que estás enojado, respira, cálmate, ¿cierto? Entiende tus emociones porque estás tratando de empatizar con él para que él se pueda, ¿cómo se llama? Abrir contigo. Pero el niño no necesita eso. Necesita un padre, una madre que tome su rol, su responsabilidad, que tenga una visión superior, una visión a futuro, una visión formacional de esa criatura, independientemente que sea un niño pequeño, un niño más grande, un adolescente o un joven. Amén. Entonces, eso es lo que se necesita. Santiago 1.20. Santiago 1.20 dice, porque la ira del hombre no obra, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si sus padres lo castigaron con ira, mire, que no significa de que una reprensión no viene con cierto enojo, ¿cierto? Si, si mi hijo hiciera algo muy, muy mal, muy grave, por ejemplo, y yo le tengo que decir, hijo, te dije que no, párese, vaya para allá, ya, se va a acostar. Le dije que eso no se hacía. Pero papá, no, yo le dije, hijo, vaya a acostarse. Un ejemplo. No significa que no va con ese tono, pero yo no estoy actuando en mi ira o por causa de la ira que siento por lo que hizo, sino que estoy obrando así porque necesito impactar su vida para que entienda que lo que hizo en ese momento es muy grave. Por eso que aplico un castigo. Incluso podría llegar hasta aplicar un castigo físico si es necesario, si es atingente, pero no con la ira, sino por causa de que necesita saber de que el nivel de lo que pasó es grave. Voy a librar a mi hijo de la cárcel, voy a librar a mi hijo de un montón de cosas. ¿Amén? De la droga quizás, del alcohol, del tabaco, quizás de cuántas cosas. Pero como vimos anteriormente en Proverbios también decía, castígalo mientras hay esperanza. No es lo mismo confrontar una situación con un niño de 8 años o de 5 a un adolescente de 17 o un joven ya de 17 años. Yo no puedo ir y a un joven que ya tiene 17 años, ven que te voy a dar unas palmetadas en el bote, siéntate aquí, bájate el pantalón. Ya no puedo hacer eso. Porque muchas veces en esa condición para aplicar un castigo físico tendría que forzar a mí, si es que es un rebelde. Y el castigo físico terminaría en una pelea, en una confrontación. Entonces, por eso dice, mientras hay esperanza. Entonces, también tenemos que analizar cómo han sido nuestros padres con nosotros, amados. Castiga a tu hijo mientras hay esperanza. Por eso que es una gran responsabilidad, porque cuando no lo hemos hecho a su tiempo,
Después las consecuencias ya no podemos tratar a nuestro hijo de 18, 20 años como un niño de 5, 8 años. Aunque a veces hay jóvenes de 17, ¿cierto? 18 años, que sí es necesario muchas veces darle una buena tunda. Y creo que a veces es necesario darle una buena, que ya está grande ya y hace cosas que no, que uno intentó de todas maneras y de repente ya, ¡pah! Pero en casos muy especiales. Yo no lo ¿cómo se llama? Aconsejaría solo en casos extremos, ¿no? Por eso necesitamos la sabiduría de Dios. Pero cuando nosotros usamos el castigo con despropósito, ira, venganza o enseñar cosas incorrectas, destruye o deforma, ¿ya? Ahora, tenemos que entender de que si no usamos el castigo o disciplina, es aborrecer a nuestro hijo o a nuestros hijos. Y tenemos que entender eso, amados. En Proverbios, y les voy a mostrar el versículo, lo dice claramente, que el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Eh, dice, Proverbios 13:24, el que escatima el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama temprano lo corrige. Amén. Entonces, el no corregir a nuestros hijos es una forma que los estamos aborreciendo, porque les estamos haciendo un mal. Amar no es no castigar o no aplicar disciplina. Pero para poder amar y tener la capacidad de disciplinar a nuestros hijos con sabiduría, necesitamos tener la visión de Dios, una perspectiva formacional, una perspectiva a futuro, una perspectiva de sabiduría. Por eso que primero nosotros necesitamos estar completos en Cristo Jesús y analizar cómo fueron nuestros padres con nosotros. ¿Qué más? Si el castigo se usa con propósito, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son los resultados que puede dar. Proverbios 27, 5, 6. Proverbios 27, 5, 6. Dice, mejor es la reprensión manifiesta que el amor oculto. Mejor es la reprensión manifiesta o abierta que amar ocultamente, o sea, que no reprender a nadie, pero decirle que lo amo. ¿Qué más dice? Versículo 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y recién leímos de que el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Entonces, es mejor las heridas fieles que los besos con la ternura inoportuna del que me aborrece. La vida no es pura ternura. El castigo también es parte del amor, no solo de Dios para nosotros, sino en la paternidad. Y muchas veces nosotros no hemos recibido el castigo cuando lo hemos tenido que recibir y de la manera que lo hemos recibido. Quizás hemos recibido excesos de castigo en cosas que no tenían relevancia, pero cuando en cosas que iban a formar nuestro carácter, nuestra forma de ser, nadie nos corrigió, nadie nos castigó. Quizás porque nuestros padres tampoco sabían y no tenían las herramientas para poder hacer. ¿Amén? Pero nosotros en Cristo Jesús sí tenemos esa capacidad a través de la formación, del discipulado, de la conversión, de la corrección de parte de Dios sobre nosotros. Amén, amados. Entonces, fieles son las heridas del que ama. Y esa palabra fieles es que es confiable y permanente. Cuando nosotros causamos, porque el castigo o la disciplina en cierta manera hiere, causa una herida, porque es algo, entre comillas, forzado. Por ejemplo, si hay un árbol que está creciendo chueco, naturalmente está creciendo chueco. Yo le pongo una astilla o un poste o una vara, ¿cierto? Y lo fuerzo a enderezarse. Por lo tanto, va a causar cierto dolor su crecimiento porque va a ser forzado, hasta que ya tome esa dirección y ya solito crezca, ¿cómo se llama? En esa dirección que yo quiero que crezca. Entonces, el mismo Pablo dice de que constriñó a la iglesia de Corinto y causó tristeza, pero una tristeza que era según Dios, que lo llevó al arrepentimiento. Porque la tristeza que según Dios lleva al arrepentimiento. Y el castigo que nosotros aplicamos lleva a que nuestros hijos se conviertan de su maldad.
no de lo que nosotros pensamos que es malo o de lo que nos causa eh, solamente hastío, sino de lo que es malo para Dios. Amén. Y eso es sumamente importante. Entonces, fieles, confiables, las heridas, mi castigo que yo voy a aplicar sobre mi hijo con la disciplina, la corrección, que no estoy hablando necesariamente de golpes, estoy hablando de todo tipo de disciplina, ¿cierto? Es fiel, es confiable, no va a dañar a mi hijo, yo no voy a perder los estribos. Y no es que yo le diga a mi hijo, confía en mí, yo no voy a perder los estribos, sino que la experiencia de la disciplina que aplico con él nunca lo ha llevado a que yo he perdido los estribos. Por lo tanto, él no conoce esa faceta de él. Y eso causa que el carácter de nuestros hijos sea confiable, sean personas seguras. Amén. Y fieles son las heridas del que ama. El amor es la base del castigo con justicia. Si usted no ama a sus hijos, no tiene la capacidad de disciplinar, porque los va a destruir o les va a quitar la disciplina que necesitan. Miren, hermanos, hay casos de personas que nunca fueron disciplinadas y tienen un daño terrible porque son personas que son el centro de atención de todo, que creen que el mundo les debe y que cuando tienen un problema simplemente buscan a alguien, ¿cierto?, a quien culpar. Es que me miró feo, es que no me dio esto, es que no estaba esto, y terminan haciendo protestas. Esta generación es así, hermano. Esta generación no fue disciplinada, no fue corregida. ¿Por qué? Porque no, se tiene que expresar. ¿Cómo lo voy a castigar? ¿Cómo lo voy a disciplinar? ¿Cómo le voy a decir? No, es que mi padre, porque miren, cuando no somos sanos, mi padre fue duro conmigo, fue violento. Por lo tanto, yo voy a hacer todo lo contrario. Estoy actuando desde la herida. Voy a actuar todo lo contrario. Nunca le voy a pegar, nunca le voy a gritar, nunca le voy a alzar la voz. Y es una buena intención, no cometer los mismos errores que nuestros padres. Pero esa no puede ser mi vara de medición. Tiene que ser la disciplina de Jesús, de Dios, sobre nosotros. Mi herida tiene que estar sana. Saber que muchas veces necesito aplicar algo con dureza, pero ya tengo sana la visión de mis padres, porque tengo restaurada la paternidad y la paternidad de Dios. Entonces, esta generación, desde los 20 años, ¿cierto?, hasta los 28, 30, esta generación no fue disciplinada. La mayoría de los jóvenes les hizo falta una buena tunda y, ¿cómo se llama? Perdón que se lo diga, pero les hizo falta unos buenos coscachos. No saben respetar a la gente, no saben qué respeto, no saben expresarse de una manera respetuosa, no saben dialogar, imponen su verdad. Lo que ellos creen es así. Y si alguien se interpone es retrógrada, religioso, abusivo, pero ellos hacen lo mismo que critican. Entonces, esta generación, en lo general, está así. Y las generaciones que vienen peor. Miren, hermanos, el daño que causó el abuso de la dictadura, por ejemplo, en Chile, ¿cierto? Mira, cualquier abuso, desde 1970 con el gobierno de, ¿cómo se llama? Allende, con todas las cosas que pasaron, los asesinatos que hubieron, el robo de las industrias, ¿cierto? Y porque gente que había trabajado toda su vida y simplemente se lo quitaron, algunos fueron, ¿cómo se llama? Asesinados, etcétera, etcétera. Muchas cosas que ¿cómo se llama? No se hablan, porque son de cierto lado político que es popular. Pero cualquier tipo de abuso, el que hubo, ¿cierto?, en la dictadura en Chile también, que uno puede decirle que tuvo muchas cosas buenas en el crecimiento del país, pero nadie puede decirle que no fue una dictadura, porque lo fue. Y los abusos que hubieron. Y el hombre está corrompido. Hubiese sido una dictadura de la derecha, ¿cierto?, o de la izquierda, las dos se hubiesen corrompido. Y hay ejemplos mundiales de eso. Cuando el hombre tiene poder y no hay quien se lo restrinja, se corrompe. Sí, nos pasa como papás, o les pasó, ¿cierto?, a nuestros papás con nosotros.
¿cómo se llama? Imagínense alguien que tiene poder sobre una nación completa. ¿Cómo se llama? Nos pasaría también a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender de que los abusos dejan una herida. Entonces, cuando la autoridad comete abusos, los padres de esa generación criaron a sus hijos desde la herida del abuso de la autoridad. Entonces, no impusieron autoridad porque habían sido víctimas de abuso. Y esa generación empezó a crecer con falta de autoridad, falta de disciplina. Y los frutos los estamos viendo desde los años 98, más o menos 2000, ¿cierto? En adelante, que no hay ningún respeto a ningún tipo de autoridad, porque hubo una herida. Y así actúa Satanás. Y esa herida actúa en las familias, porque todo lo que pasó destruyó las familias, detenidos, ¿cómo se llama? Desaparecidos, gente que se tuvo que ir del país, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? Atentados por, ¿cómo se llama? Por algunos movimientos extremistas del MIR también, ¿cierto? Y cuántas otras cosas. Gente con miedo, gente que huía, gente que y ¿cierto? Un montón de cosas. Entonces, nace desde la herida del resentimiento. Y la gente muchas veces abraza un partido político o una tendencia política solamente de la herida que le causó la contraparte. Y eso es un error porque me cierra. Y la gran mayoría de la gente apoya cierta tendencia política por causa de la herida, de un abuelo, de un papá. Es que, es que a mí nadie me lo contó porque mi papá vivió esto, porque mi abuelo vivió esto, porque mi papá... Entonces, está bien, hubo un abuso. Pero si yo voy a actuar desde la herida, no voy a poder actuar como juicio cabal. Amén. Y eso pasa aún más en la familia. Entonces, el amor es la base del castigo con justicia. Y eso es sumamente importante. El amor es la base del castigo con justicia. Usted tiene que amar a sus hijos. Mucha gente, muchos jóvenes, principalmente entre 18, 20 y 30 años, que no fueron disciplinados como debería ser. Ahora hay gente que cree que el mundo se lo debe todo y buscan solo culpables. Como les decía, el amor es la base de todo. Y muchas veces jóvenes o niños eh, que no recibieron disciplina ahora están culpando a medio mundo de los problemas que tienen y uno pierde la capacidad de hacerse responsable de lo que uno debe tomar responsabilidad. Amén. Bueno, Proverbios 20:30, y este pasaje creo que va a ser importante que lo analicemos. Proverbios 20:30. Dice, las heridas y las llagas drenan el alma y los golpes llegan a lo íntimo del corazón. En la versión 1909 dice, y las llagas llegan a lo más secreto del vientre. En cambio, en la versión textual dice, los golpes llegan a lo íntimo del corazón. Y esto es importante. Los azotes, el castigo físico, ¿llega a dónde? Al corazón. Si usted aplica un castigo físico en su ira, en su venganza, o no lo aplica con la sabiduría divina, con la paternidad de Dios, va a llegar al corazón de una forma negativa de su hijo. Aquí dice, las heridas y las llagas drenan el mal. O sea que nos muestra aquí de que drenan el mal, ¿cierto? O sea, sacan el mal. En la versión 1909 dice, las señales de las heridas son medicina para lo malo. O sea, son necesarias para sacar la maldad. No es por cualquier cosa, sino cuando hay una maldad, algo que hay que sacar. ¿Ya? Tampoco esto está haciendo referencia explícitamente o solamente a los golpes físicos, pero dice de que las heridas y las llagas drenan el mal. Muchas veces, en algunas ocasiones, pueden ser necesarias, pero nos advierte. Y los golpes
llegan a lo íntimo del corazón. En medicina, para drenar el mal. La versión 1909 dice de que las heridas son medicina para lo malo. Y eso tiene que ver con la palabra en hebreo que es pulir, abusar, afilar o enjuagar. ¿Ya? Y cuando habla de azotes o heridas, está hablando de la palabra de que algo que deja marcas o los golpes. Y también hay que entender de que en el aspecto negativo voy a calar el corazón de mi hijo, el alma de mi hijo. O sea, la herida física tiene la capacidad de drenar el mal porque llega al corazón, llega a lo más íntimo. Porque hay que entender de que un castigo, principalmente cuando uno ocupa cierto, en el aspecto positivo, cierta violencia, por ejemplo, alzar la voz, hablar fuerte, que no significa que denigre o que le diga tonto estúpido, ¿cierto? Sino digo no, o un reto, o un golpe, lo estoy violentando en cierta manera. Entonces no lo puedo ocupar sin sabiduría, sin la paternidad de Dios. Por eso que llega al corazón. Cuando aplico un castigo físico, por ejemplo, también llega al corazón porque estoy violentando a mi hijo o a mi hija, o nosotros fuimos violentados, pero no significa que no lo tengo que hacer, sino que estoy llegando al corazón para drenar el mal. Por eso que tiene que ser ocupado cuando es exclusivamente necesario. Porque si lo hago realmente con sabiduría de Dios y según la paternidad de Dios para drenar el mal, voy a llegar al corazón que a la postre va a dar un fruto de justicia. Pero cuando lo hago en la ira o por venganza o porque yo estoy hasta aquí o porque yo soy histérico, histérica porque perdí los estribos, ¿cierto? Voy a llegar al corazón pero de una manera negativa y lo voy a marcar. ¿Cuántos de nosotros, hermano? Usted haga recuerdo, ¿cuántos golpes de sus padres lo han marcado negativamente hasta el día de hoy? Dese cuenta. No tiene que ir, ¿cierto? Un libro para leer. Cuando usted ha dado una bofetada o un pellizcón o un tirón de pelos que puede ser muy suave, pero es un castigo físico que está penetrando el corazón. Si usted lo hizo en su ira, no lo hizo según la paternidad de Dios, está violentando a su hijo y está marcando su corazón. Y si lo hicieron con usted, miren, yo siempre doy este, ¿cómo se llama? Ejemplo, que creo que ya lo han, ¿cómo se llama? Oído. Pero mi padre una vez me dio una buena bofetada, ¡pah! Pero fue en justicia. No lo hizo con su ira, sino porque yo había hecho algo malo. Y no se me olvidó jamás. Y eso no me marcó negativamente. Yo ahora, ¿cómo se llama? Que recuerdo eso, pese a que el golpe fue fuerte, no excesivo, pero fue una buena bofetada. Y fue fuerte, ¿cierto? Aunque en el momento sí, ¿cómo se llama? Me causó pena, tristeza, dolor, obviamente, ¿cierto? Pero a la postre me hizo un bien, inconscientemente. Pero mi papá, en su ira, en su, ¿cómo podríamos decir? En su histeria, por una tontera, me tomó del pelo y me hizo, te dije que no, que quizás fue menos doloroso físicamente que la bofetada, porque, ¿cómo se llama? Tampoco fue que me agarrara de la mecha, ¿cierto? Y me, y me pasara por el suelo, sino que fue, pero eso me marcó, pese a que físicamente fue menos doloroso, porque violenta a ese ser humano, estás violentándolo, y aunque físicamente fue menor, pero la histeria que había detrás, no había ninguna justicia de Dios, como vimos en la ira del hombre, no obra la justicia, y me violentó, me marcó. Entonces, no tiene que ver con lo fuerte del castigo, sino con lo que está incitando el castigo, la condición del castigador. Amén, hermanos. ¿Qué más?
Para concluir este tema de la paternidad, necesitamos ser completados en Cristo Jesús. Vamos a leer este pasaje y vamos a concluir con un tema que quiero volver a la maternidad. Primera de Pedro 1:18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Tenemos que saber de que todo lo que hemos recibido de nuestros padres necesitamos ser, ¿qué cosa? Rescatados, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. No significa necesariamente que nuestros padres fueron violentadores, abusadores y un montón de cosas, aunque sí lo incluye, pero no significa necesariamente eso, sino que nuestros padres sin Cristo nos formaron de una manera vana porque fue una manera corrompida por el pecado. En Cristo Jesús, nuestro pecado es borrado, pero no solamente eso, sino que recibimos la paternidad de Dios sin las consecuencias del pecado, sin la corrupción del pecado. Y eso es disciplina, discipulado, conversión, enseñanza, ministración. Eso es la sanidad del alma. Su alma, su corazón se va a sanar cuando usted aprenda, se abra a desaprender lo que ha aprendido y aprender la justicia de Dios, la forma de vivir de Dios, la forma de pensar, esté dispuesto a que sus procesos mentales cambien, a que usted deje de que la palabra de Dios, la instrucción, lo deje cambiar según la forma que Dios ha estipulado, que es la forma correcta de ser, de pensar, de razonar, de ser padre, de ser cónyuge, de ser esposa, de ser esposo, de ver la vida, de reaccionar, cuáles son las reacciones correctas. Amén. Y para terminar, hermanos, quiero que vayamos a Proverbios. Nosotros, tanto con el padre como con la madre, tenemos ejemplos bíblicos, tanto del aspecto positivo como del aspecto negativo. Vimos el de Timoteo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, nosotros podemos ver el caso de Jacob. Jacob fue mal aconsejado por su mamá. Él fue obediente a su mamá, pese a que fue una obediencia conveniente, ¿cierto? Cuando su madre le dijo, hijo mío, obedece mi voz y caiga sobre mí tu maldición si tu padre te descubre, ¿cierto? Y yo voy a hacer un guisado, anda donde tu padre y hazte pasar por tu hermano para que te dé la bendición. Pese a que Jacob ya era bastante grandecito, ¿cierto? Alrededor, ¿cómo se llama? Se cree que quizás tenía, si mal no recuerdo, como 70 años. ¿Cierto? Eh, pero vemos de que eh, hubo una mala influencia de la madre, un consejo totalmente errado. ¿Por qué? Porque la madre, y ojo con esto, estaba llevando eso según su favoritismo. La promesa de Dios, y miren esto, cómo pueden, miren hermanos, por eso que nosotros tenemos que ser espirituales. La promesa de Dios, que el mismo Dios le había hecho a Jacob, que Dios a Jacob lo iba a bendecir con la primogenitura. La promesa de Dios hizo de que la madre de Jacob reaccionara en la carne, esperanzándose en la promesa de Dios, creyendo en la promesa de Dios y anhelando la promesa de Dios. Eso no lo, no nos exime de que podamos estarla consiguiendo o queriendo conseguirla según la carne. ¿Me entienden? Por eso de que yo soy enemigo cuando dicen, si Dios te hizo una promesa, hazlo nomás y lánzate porque confía en las promesas de Dios. Obviamente nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios. Dios es fiel. Si Él promete algo, lo va a hacer. Pero lo va a hacer según el Espíritu. No lo va a hacer según la carne. Miren, y pasan muchas cosas, o en muchos casos en el ministerio. Dios me hace un llamado, me dice, vas a ser pastor, o vas a ser apóstol, o vas a ser obispo, o yo te voy a enviar a las naciones, ¿cierto? O que es un llamado de Dios, nadie puede decir que no, pero yo me adelanto. Busco yo mostrarme como pastor o como apóstol, o busco hacer cosas y me termino ensoberbeciendo.
o tienes el llamado para ser maestro. Y busco, ¿cierto?, comportarme como maestro para que la gente me reconozca como maestro. Es la promesa de Dios, la estoy creyendo, la anhelo, la deseo, pero lo que mueve esos deseos es carnal. Y el fruto va a ser carnal y no espiritual. Y cuando crea que estoy alcanzando la promesa, no la voy a estar alcanzando. Entonces, ¿cómo lo hago de una manera espiritual? Y esto es importante. Haciendo las cosas según la moral, la justicia de Dios. Guardando de que mi corazón no se llene de vanagloria y de codiciar algo. ¿Por qué anhelo esta promesa? ¿Porque quiero satisfacer una carencia? A mí Dios me hizo un llamado claro hace muchos años atrás, hace quizás 13 años atrás. Y aunque quizás algunos digan, es que te estás demorando, yo sé que no me estoy demorando. Porque Dios me hizo el llamado, pero yo no lo voy a buscar en la carne. He procurado con todas mis fuerzas hacerlo en el Espíritu, con mis aciertos y mis desaciertos. Amén. Porque el fruto va a ser espiritual y va a tener trascendencia eterna, no natural ni temporal que va a durar solamente esta vida. Amén, hermano. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, que nos encontramos, por ejemplo, con este mal ejemplo de la madre de Jacob, que le dio un mal consejo, confiando en la promesa de Dios, en la visión de Dios, que Dios le había dicho, que todo era cierto, pero la codicia nació en ella un favoritismo. Y ahí, bueno, nosotros podríamos hacer, bueno, yo tengo hecho un análisis de que ahí había un problema matrimonial, había un favoritismo. El hijo preferido de, el hijo preferido de Isaac era Esaú, y el hijo preferido de ella era, ¿cómo se llama?, de Jacob. Y eso los ensegueció. ¿Cómo se llama? A la madre su favoritismo por su hijo, que ya es un pecado, ¿cierto? La ensegueció, ¿cierto?, para justificar un actuar pecaminoso y carnal contra su propio marido. Y a Esaú lo ensegueció, o sea, perdón, y a Isaac lo ensegueció para desconocer la promesa de Dios, su favoritismo hacia su hijo. Entonces, cuidado. Y a veces nosotros o hemos sido desechados porque nuestros padres tuvieron un favorito, especialmente cuando si hemos sido, si nuestros padres, uno, uno de nuestros padres se fue y formó su familia, quizás nosotros pasamos a ser el cacho, ¿cierto? O la segunda familia. O si fuimos hijos de un, ¿cómo se llama?, adulterio, también somos el cacho. Entonces, hay otra familia que tiene el favoritismo de uno de nuestros padres, por ejemplo, y de nosotros son las sobras, y si es que llega, porque si no es por tribunales, nunca llegaría. Y no solamente estoy hablando en dinero, sino en cariño, en afecto, en el rol paternal o en el rol maternal sobre mi vida. Y eso nos hace vivir esa instancia de no ser el favorito. Y eso obviamente nos daña, nos castra, ¿cierto? Causa, ¿cierto?, que nosotros rechazo y podría causar la influencia quizás de un espíritu de rechazo, pero principalmente el hecho de no saber manejar el rechazo. Ahora bien, muchas veces también algunos de nosotros hemos sido los favoritos por sobre nuestros hermanos o por sobre otra familia que tuvieron quizás nuestros padres por ahí, quizás antes, ¿cierto?, pero después, o sobre nuestros propios hermanos sanguíneos. Y eso nos hace ser arrogantes altamente cuando hemos sido los favoritos o los consentidos. Y como dice Proverbios, el hijo consentido avergüenza a su madre. ¿Amén? Entonces, nos encontramos con ese ejemplo, pero también nos encontramos con ejemplos positivos, como por ejemplo el de Timoteo, como por ejemplo el de la madre de, ¿cómo se llama? De la madre de, ¿cómo se llama?, de Samuel, por ejemplo, de la madre de Moisés, por ejemplo. Entonces, tenemos ejemplos negativos y ejemplos positivos. Pero me quiero ir a este, de Proverbios 31. Palabras del rey Lamuel. La profecía con que le enseñó
su madre. ¿Qué dice ahí? Proverbios 31, 1. Lo voy a buscar acá para ver otra versión. Proverbios 31, 1. Palabra del rey Lamuel, oráculo con que lo corrigió su madre, dice la versión textual. Y esa palabra, que se traduce como corrigió o enseñó, es la palabra yazar, que tiene que ver con castigar, incluso con golpes o con palabras. Instruir. Entonces, ven que no es necesariamente del papá solamente. Aquí vemos de que palabra del rey Lamuel, la profecía con que le enseñó, y esa es la palabra yazar del hebreo, que significa castigo incluso con golpes. Amén, amados. Que también se usa en Proverbios 29:17, por ejemplo, cuando dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Por eso que en Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo entre tanto que hay esperanza. El que corrige al escarnecedor. Proverbios 29:19. El siervo no se corrige con palabras, si no entiende más. Entonces vemos de que es una corrección que involucra al papá y a la mamá, lo que tiene que ver con castigos incluso con golpes, que es diferente a la otra palabra que ya habíamos analizado del papá, que tiene que ver con la ley, con la restricción. Esto está hablando quizás de la aplicación en sí mismo. Entonces, profecía con la que corrigió o enseñó o instruyó, que es una palabra en hebreo que hace alusión a un castigo, una instrucción, o por palabras, o incluso con golpes, ¿cierto? Y la madre se lo enseñó. ¿Y saben qué? Les da consejos sobre no dar a las mujeres su fuerza, sobre no darse al vino y sobre ser una persona con juicio, una persona que tenga dignidad, porque le está hablando un rey. Dice, oh, la mujer no es de los reyes el beber vino porque pierden el juicio. Entonces, vemos de que le da un estatus, como veíamos, por ejemplo, en el caso de, ¿cómo se llama?, de Timoteo, que terminó siendo una persona discipulable. Era reconocido que era un buen discípulo, era una persona moldeable, era una persona que no andaba en exceso. Entonces, vemos de que tiene una influencia, pero principalmente quiero llegar donde habla de la mujer virtuosa. La influencia que tiene la mamá para que sus hijos puedan escoger a la mujer virtuosa. Porque Proverbios 31 no es para una mujer, es para un varón, para que el hombre sepa escoger a la mujer virtuosa. ¿Amén, amados? Bueno, ¿tienen alguna pregunta que quieran hacer con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? De parte mía, por lo menos, no una pregunta, pero cuando estábamos viendo los versículos y estábamos viendo sobre la confianza del hijo en el castigo o en la corrección, en la disciplina que proviene del padre y de la madre, eh, me acordaba de lo que pasaba con David, de lo que pasó en el censo, cuando Dios le da a elegir su propio castigo, que tenía que elegir, y él eligió el castigo que provenía de parte de Dios y no un castigo de parte de los hombres, porque así lo pensé, lo estaba pensando porque conocía al Padre. O sea, sabía que venía un castigo, una disciplina, pero nunca iba a ser para destrucción. O sea, había una confianza. Yo a esto lo llevo, de que David conocía al Dios, conocía la paternidad de su Dios, de que ese había una confianza en él, de que prefería el castigo porque sabía que era un castigo de la paternidad, en misericordia y en justicia de Dios. No sé, eso venía a mi mente, quería compartirlo. De que David justamente confió porque conocía que Dios era un Dios misericordioso. Había una confianza que el castigo de Dios por... Y esto
creo que justamente es un cierto excelente tema, porque tiene que ver con la forma de ser de Dios, con el carácter de Dios, porque el carácter de Dios es misericordioso y justo, como dice cierto de que, porque cuando uno habla de estas cosas, habla de cómo es Dios, no cómo quiere ser, o cómo quiere cierto aparentarse, o qué percepción tiene, sino cómo es. Y cómo es algo que es una condición de Dios, que se demuestra en lo que sale de él, su pensamiento, su palabra, en lo que hace, en lo que ejecuta. Y eso es carácter. Entonces dice de que Dios es justo, tardo para la ira, grande en misericordia. Entonces es una característica. Entonces, ¿qué es lo que le va a dar confianza a nuestros hijos? Nuestro carácter. Cuando nosotros somos justos, somos misericordiosos, lentos para la ira y grandes en misericordia. Por eso que yo les compartí de que uno de los salmos que quizás más nos expresa la paternidad de Dios es el Salmo 103, que eh, dice de que Dios es el que hace justicia y derecho a los que padecen violencia. Él notificó sus testimonios a Moisés, ¿cierto? Y al pueblo, porque Jehová es lento para la ira, grande en misericordia, no guardará para siempre el enojo, porque no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Yo no puedo hacer con mis hijos conforme a sus iniquidades, sino conforme a mi rol de padre. Por eso que puedo llegar a ser lento para la ira y grande en misericordia. Porque algunos hechos de nuestros hijos van a merecer la ira, como nuestros hechos merecen la ira de Dios. Pero ¿por qué Dios es grande en misericordia y lento para la ira? Porque no obra en nosotros conforme a nuestras iniquidades o a lo que merecen nuestras iniquidades, sino actúa desde su rol de padre. Por eso de que Jesús nos muestra a Dios como padre, nos revela a Dios como padre, que no es que Dios es padre desde que vino el Señor Jesucristo, sino que es la esencia que siempre ha tenido Dios con nosotros, que fue corrompida por el pecado y tenemos la incapacidad de percibirlo, solo por Jesucristo. Entonces nuestro carácter es lo que va a mantener seguros a nuestros hijos. Por eso que David dijo, aunque el castigo que me va a dar Dios mismo es peor desde el punto de vista, desde la perspectiva humana, va a ser peor que ser castigado por hombres, porque creo, si mal no recuerdo, era que Dios mismo hiriera al pueblo con mortandad o que estuviesen bajo el dominio de sus enemigos por cierto tiempo, etcétera, etcétera, y él escoge caer directamente en las manos de Dios, pese a que quizás lo otro era más esperable porque tenía tiempo, ¿cierto? Ya vamos a aguantar caer sobre nuestros enemigos por tanto tiempo, pero Dios me dice que hasta aquí y después no. Pero él decide, prefiero caer en las manos de Dios porque sé que Dios es justamente lento para la ira y grande en misericordia. Y se le cumple, según la fe que tuvo. Pero no fue, ojo, no fue una fe mística, no fue una presunción. Es que Dios va a levantar el castigo porque fue. No fue eso. Fue en una confianza, en una característica experimentada de Dios. Yo sé que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No es que yo creo que Dios es bueno y ya si me va a castigar ahí nomás, ¿cómo me va a hacer daño? No, él sabía que Dios era justo y que iba a venir mortandad. Y de hecho, murió mucha gente asesinada por el ángel de Jehová. Mucha. Pero vemos de que fue fuerte el castigo, pero justamente la fe, no la presunción, que David había puesto en el carácter de Dios, fue lo que le trajo justamente la manifestación del carácter de Dios. Entonces, nuestro carácter es el que le da confianza a nuestros hijos. Muchas veces nosotros no hemos tenido confianza en nuestros padres porque su carácter no nos da confianza. Y no es que nuestro padre sea timorato, ¿cierto? Que no tome las decisiones. No, no tiene nada que ver. Sino el carácter, que no saben controlarse. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo. No se ponen en su rol de papá. Se rebajan a nuestro propio nivel. Amén.
Entonces creo que justamente ese es un gran ejemplo. Y miren, hermano, ¿usted quiere ser buen padre? Analice a profundidad el Salmo 103. ¿Amén? Eso. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, el próximo viernes vamos a empezar a hablar del matrimonio, ¿no? Vimos lo del padre, recién terminamos la paternidad y vamos a eh, vamos a continuar con el matrimonio, con la parte del matrimonio. La sanidad del alma en el matrimonio. Amén, amados. Vamos a orar antes de terminar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, a mis hermanas que han visto este estudio, ya sea en directo eh, o después que van a ver el video. Yo los bendigo grandemente en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que puedas obrar en sus vidas, que puedas obrar sanidad, que puedas traer a memoria las cosas que necesitan ser sanadas, no como algo mágico ni místico, sino para que podamos traer conciencia de que hay cosas en nuestro carácter que tienen una raíz, podamos admitir que han sido pecaminosas para nosotros y que hemos tenido una mala costumbre, una mala forma de vivir o una forma de vivir que no nos sirve y que necesitamos aprender, desechar, renunciar a las cosas pecaminosas que nos han traído las heridas y empezar a aprender a vivir, a pensar y a hacer conforme a la sanidad y conforme a la justicia del reino de Dios. Ayúdanos, Señor, corrígenos, háblanos al corazón, en el nombre de Jesús, para que podamos entender y confiar en tu paternidad, porque tú eres el único digno de una confianza ciega, Señor, porque eres Dios, eres el creador, eres el sustentador de todas las cosas y aún más, en esa condición, el que más nos ha amado y el único que nos ama con amor eterno. Eres nuestro redentor, nuestro salvador, nuestro cuidador, nuestro padre, nuestro discipulador, nuestro formador. Eres nuestra herencia, Señor. Fluye, Espíritu Santo, con sanidad sobre nosotros en nuestra transformación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados.